Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por esta hermosa oportunidad que nuestro Dios nos permite de poder llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir la preciosa, la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y pues bueno, en esta semana seguimos hablando, en este día seguiremos hablando sobre, bajo el tema Enséñanos a orar. En una ocasión dice la escritura ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y yo creo, hermanos, que esta misma pregunta que podemos hacerle a Jesús, esto que podemos llegar a Jesús y decirle: Jesús, enséñanos a orar, yo creo que eso debe de salir de cada uno de nuestros corazones, porque todos queremos orar al Padre, todos anhelamos orar al Padre, todos anhelamos que esas necesidades y esas peticiones sean contestadas por nuestro Dios. Así es que qué mejor que aprender a través de la Escritura cómo debemos de orar, cuál es la manera bíblica para orar. En el devocional pasado hablamos sobre o bajo el tema ¿debemos de orar? Nos hicimos esa pregunta, ¿debemos de orar? Y pues claro, la palabra del Señor a través de la Escritura nos muestra cómo aquellos hombres de Dios, cómo aquellos profetas, cómo los apóstoles, cómo los seguidores de Dios, los seguidores de Jesús, todos ellos practicaban la oración. Aún el mismo Señor Jesucristo practicó la oración. La palabra del Señor nos dice que durante el día, durante la noche, durante la madrugada, en todo tiempo el Señor Jesucristo oraba al Padre, queriendo decir que nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesús. Y si Él oraba al Padre, ¿cuánto más nosotros no debemos de orar al Padre a través de su nombre, a través del nombre de Jesús? Y también vimos algunos pasajes en la Escritura que nos hablan sobre la necesidad de orar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús le refirió a aquellos hombres una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Romanos capítulo 12, versículo 12, nos dice la Escritura: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice: orad sin cesar. Así es que vimos todos esos pasajes que nos hablan sobre la importancia de la oración y cómo nosotros debemos de orar en todo tiempo, debemos de orar en todo momento, debemos de orar sin desmayar, debemos de orar sin cesar, debemos de ser constantes en nuestra oración. Así es que ahora la pregunta que vamos a contestar es: ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo es que debemos de orar? Para que de esa manera, cuando nosotros vayamos a Jesús y le digamos: Jesús, enséñanos a orar. Bueno, Jesús el día de hoy, a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, nos va a dar iluminación y revelación a través de las Escrituras para que podamos contestar a esa pregunta: ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? Y la primera manera en la que nosotros debemos de orar es saber que nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. No hay otra forma en la que nosotros podamos orar al Padre si no es a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús lo declaró, el mismo Señor Jesús una y otra vez lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, se lo enseñó a sus discípulos, y yo creo que es la manera en que nosotros debemos de orar. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que nuestras oraciones nunca van dirigidas a nadie más que solamente a nuestro Padre Celestial, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través del tiempo o a través de nuestra pasada manera de conocer las cosas, o a lo mejor una enseñanza equivocada o errónea, se nos ha dicho que podemos orar, por ejemplo,
a personas que a lo mejor ya no están con nosotros. Hay personas que se dirigen a los santos, hay personas que se dirigen a las imágenes, hay personas que se dirigen a ciertas personas vivas o aún hasta muertas. Pero la palabra del Señor es clara y la palabra del Señor es específica. Y si el Señor Jesucristo declaró que la única manera que nosotros debemos de orar es a través del nombre de Jesús, y a quien debemos de orar es al Padre, entonces no hay otra forma, no hay otra manera más que solamente orar al Padre a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver a través de los pasajes que el Señor Jesús declaró a sus discípulos en una ocasión. Y quisiera que comenzáramos con el primero, en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice el Señor Jesús esto refiriéndose a la oración. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está siendo bien claro y diciendo que todo lo que nosotros pidamos tenemos que pedirlo al Padre. Y cuando pedimos al Padre y lo hacemos a través del nombre de Jesús, dice que entonces, dice, el Padre va a ser glorificado en el Hijo. Dice: si algo piden ustedes en mi nombre, dice Jesús, dice, yo lo voy a hacer. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que podemos ver claramente que Jesús está diciendo: pidan al Padre a través de mi nombre, dice, y el Padre será glorificado en el Hijo, dice, y aquello que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Entonces, hermanos, aquí podemos ver claramente que nuestra oración debe de ser dirigida al Padre y debe de ser a través del nombre de Jesús. Ahora, este no es el único versículo que tenemos como en referencia para hablar sobre esto, sino que más adelante en Juan capítulo 15, en el capítulo 15 ahora, pero versículo 16, dice el Señor Jesucristo lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Y luego Jesús les dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Nuevamente el Señor Jesucristo vuelve a decir que tenemos que pedir al Padre, y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, dice, mi Padre lo va a hacer, mi Padre se los va a dar. Ahora, este es un segundo versículo en donde podemos afirmar esta verdad, afirmar esta creencia que nosotros tenemos de que la única manera de orar, o a quien debemos de orar únicamente, es al Padre, es a nuestro Dios, y debemos de hacerlo a través del nombre de Jesús. Ahora, si nos vamos al capítulo 16, ahí también de San Juan, capítulo 16, versículo 23 y versículo 24, el Señor Jesucristo vuelve a decir lo siguiente. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. En 3 ocasiones, hermanos, podemos ver nosotros claramente que Jesús está diciendo que todo lo que nosotros queramos pedir, tenemos que pedirlo al Padre. Tenemos que dirigirnos al Padre y tenemos que hacerlo a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un versículo extra, si queremos tener un poco más de afirmación en esta verdad, pues podemos ver lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19.
Dice Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 20 lo conocemos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo, dice Jesús, en medio de ellos. Aquí podemos ver claramente, hermanos, que en estos versículos, tanto los que vimos allá en el Evangelio de Juan y ahorita el que estamos aquí nuevamente meditando aquí en el libro de Mateo, podemos ver claramente que Jesús está diciendo, tienen que orar al Padre. Jesús nunca nos enseñó a través de la Escritura de hacer nuestras oraciones a nadie más que únicamente al Padre. Así es que cualquier enseñanza o cualquier creencia que nosotros podamos tener y cualquier creencia que nosotros podamos decir es que a mí se me enseñó orar a tales personas, o se me enseñó orar a los santos, o se me enseñó a orar a las imágenes, o se me enseñó a orar a esto o al otro, de acuerdo a la Escritura es equivocado. De acuerdo a la Escritura es erróneo. De acuerdo a la Escritura no estaríamos pidiendo conforme a la voluntad del Padre y a la voluntad de Jesús. Si oramos a cualquier otra persona que no es nuestro Dios, aún sea un santo, aún sea una imagen, aún sea cualquier otra cosa que no sea el Padre Celestial, nuestro Padre Dios, entonces yo estaría infringiendo y estaría en una forma de rebeldía, rebelándome a lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Queriendo decir que si Jesús enseñó que yo tengo que orar al Padre, pero a mí se me ha enseñado por otra persona, o aún la religión o la denominación o cualquier cosa que ponga yo, me ha enseñado que yo tengo que orar o puedo orar a cualquier otra persona o a cualquier otra cosa, yo estaría en una forma de rebeldía y estaría rebelándome en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo y enseñó, porque Jesús, a través de su enseñanza, Él solamente declaró y Él dijo una y otra vez: oren al Padre, pidan al Padre, todo lo que pidieren al Padre, oren al Padre, pidan al Padre. Y dice Jesús: y hágalo en mi nombre. Tiene que ir dirigido en el nombre de Jesús esa oración a nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, podemos ver a través de la Escritura que Él oró al Padre. Él se dirigió al Padre. Por ejemplo, pues bueno, miren, vamos a dejar un poquito al lado el Padre Nuestro. Ahorita lo vamos a meditar en él. Pero miren lo que encontramos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, vámonos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41 y 42. Y vamos a ver esta pequeña oración que Jesús hace. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí podemos ver claramente, hermanos, que Jesús está dirigiéndose al Padre, está orando al Padre. En otro de los ejemplos que podemos dar, pues bueno, puede ser, por ejemplo, en el Evangelio vámonos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, hermanos, Evangelio de Lucas, capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús, antes de
pues bueno, lo que vimos en el Evangelio de Juan es que antes de que Lázaro resucitara, Jesús había orado al Padre para que algo precioso y maravilloso ocurriera, que fue la resurrección de Lázaro. Aquí, hermanos, podemos ver que Jesús está orando al Padre en momento de tristeza, en un momento de agonía, en sus últimos momentos antes de ser arrestado y luego que pasara por todo lo que Jesús pasó antes de ser crucificado. Y él oró al Padre pidiendo la voluntad del Padre. Ahora, si nosotros, hermanos, meditamos nuevamente en esta oración al Padre, Jesús nos da ese ejemplo, ese mayor ejemplo de orar al Padre. Ahora, si regresamos a Lucas capítulo 11, que es donde encontramos el Padre Nuestro. Ahora, este Padre Nuestro es paralelo con lo que viene allá en Mateo capítulo 6, pero vamos a leer lo que dice aquí en Mateo capítulo 11. Recordemos, este es nuestro pasaje clave, es nuestro tema, enséñanos a orar. En el capítulo 11, versículo 1, hermanos, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. Y fíjese la forma en la que Jesús comienza a enseñarles sobre la oración. Aquí lo que los discípulos le estaban diciendo, lo que aquel discípulo quería, era que Jesús le enseñara a orar. Y cuando Jesús le contesta y le dice: bueno, te voy a enseñar a orar. Entonces, cuando ores, vas a orar así. Y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí podemos encontrar, hermanos, el famoso Padre Nuestro, que para nosotros, hermanos, para nosotros como cristianos, el Padre Nuestro es una oración, pero no una oración en la cual nosotros debamos de repetir lo que dice el Padre Nuestro. Porque, por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, donde Jesús enseñó sobre el Padre Nuestro, Él les dice a sus discípulos que no usen vanas repeticiones, que no repitan lo que ellos mismos puedan decir una y otra vez. Ahora, si nosotros repetimos el Padre Nuestro, esa es una vana repetición. Estaríamos repitiendo el Padre Nuestro una y otra vez. Y hay oraciones o hay rezos que así son. Se repite el Padre Nuestro 10, 15, 20 veces, pero en eso caeríamos en lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó, que no usemos vanas repeticiones. Y el repetir el Padre Nuestro una y otra vez, esa es una forma de caer en una vana repetición, cuando Jesús dice: no hagan eso. Para nosotros, hermanos, como cristianos, el Padre Nuestro es una oración modelo. En realidad, el Padre Nuestro es una oración modelo que nosotros podemos usar para, en nuestras propias palabras, nosotros poder orar al Padre y hacerlo tal y como Jesús lo declaró en su nombre. Porque todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, dice la Escritura que se nos será hecho, se nos dará. Veremos la respuesta, recibiremos la contestación a esa necesidad, a esa petición que tengamos delante del Señor. Así es que para nosotros el Padre Nuestro es una oración modelo. Ahora, bíblicamente, si orásemos nosotros el Padre Nuestro, en realidad, hermanos, no funcionaría. Porque el Padre Nuestro sí es una oración dirigida al Padre, pero si vemos claramente, en ningún momento se menciona el nombre de Jesús. Ahora, Él primeramente enseñó el Padre Nuestro, y luego después, en el Evangelio de Juan, en 3 ocasiones Él declara: todo lo que pidan al Padre tienen que hacerlo en mi nombre. Queriendo decir que si yo digo el Padre Nuestro y yo declaro el Padre Nuestro, en realidad no funcionaría. En realidad no fuera una oración en sí tal y como Jesús lo enseñó, o como Jesús lo declaró, o como Jesús quiere que sea. Si yo solamente digo una y otra vez el Padre Nuestro, no se lograría nada, no sucedería nada, porque le falta algo que Jesús declaró que nuestra oración al Padre tiene que llevar, y eso es
el nombre maravilloso, el nombre poderoso, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, yo puedo decir o declarar el Padre Nuestro, pero sería bueno que entonces al principio, a mediación o al final pusiera el nombre de Jesús, declarara el nombre de Jesús. Así es que nosotros, para no usar vanas repeticiones, sí tomamos la oración del Padre Nuestro, pero lo tomamos como un modelo de oración para que nosotros, en nuestras propias palabras, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a las peticiones de nuestro corazón, podamos expresar al Padre qué necesitamos. Por ejemplo, el Padre Nuestro, algo que incluye el Padre Nuestro es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, si nosotros solamente nos enfocamos o solamente nos cerramos en decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pues solamente estaríamos, en otras palabras, pidiendo por una pieza de pan. Pero el pan, hermanos, a través de la Escritura abarca muchas cosas. El pan es aquello que nosotros necesitamos, queriendo decir que el pan puede ser que necesitemos salvación. El pan puede ser que necesitemos sanidad. El pan puede ser que necesitemos ayuda en alguna cierta área de nuestra vida. Que el pan puede ser que necesitemos ayuda en relación a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestro trabajo o a nuestro negocio. Aquello que necesitamos, ese puede ser nuestro pan. Entonces, si yo solamente cierro esta oración en declarar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo estaría cerrando esa palabra pan es solamente probablemente recibir o querer recibir una pieza de pan. Pero el pan, hermanos, no solamente abarca eso, sino que habla de cualquier necesidad. Aún el pan habla primeramente, y el más grande significado de la palabra pan aquí, en esta petición que hagamos al Padre en el nombre de Jesús, es el pan espiritual. Es el pan de su palabra, es el comer el pan que Él tiene para nosotros, es la porción de su palabra que necesitamos en nuestro diario vivir para seguir hacia adelante. Es más, nuestros devocionales llevan ese nombre, nuestro pan de cada día. Así es que Dios siempre tiene un pan para nosotros, Dios siempre tiene una palabra, una porción de su palabra para nosotros. Dios siempre tiene una bendición para nosotros. Dios siempre tiene una promesa para nosotros. Entonces, si yo solamente repito una y otra vez el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo estaría cerrando esa palabra pan en solamente eso. Pero cuando yo lo tomo como una oración modelo y voy más allá y pido por las necesidades y pido por las peticiones que hay en mi corazón, y esa palabra pan la vuelvo de acuerdo a lo que yo necesite de parte de Dios para mí, entonces comienza a suceder algo precioso y maravilloso a nuestro favor. Entonces, si nosotros, hermanos, solamente repetimos el Padre Nuestro, en realidad no funcionaría. Necesitamos que nuestra oración, claro, el Padre Nuestro está dirigido al Padre, pero le falta algo más. Jesús declaró y Jesús dijo: tiene que ser pedido aquello al Padre en mi nombre. Tiene que pedirlo en mi nombre. Y yo quiero darle un ejemplo, hermanos, de una de las oraciones de los discípulos, que en realidad no fue el Padre Nuestro. Vámonos al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. En una ocasión ellos se encontraban en un momento de mucha angustia, en un momento muy difícil. Y entonces, hermanos, ellos levantaron su voz al Padre. Pero fíjense lo que ellos incluyeron en esta oración. Ahora, esta oración sí estaban pasando por una necesidad, sí estaban pasando por una situación difícil, pero esta oración, hermanos, no fue como un Padre Nuestro. Fue una oración modelo del Padre Nuestro, pero en sus propias palabras y de acuerdo a la necesidad que había en ese momento por la que los discípulos estaban pasando. Hechos capítulo 4, versículo 24, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí podemos ver claramente que ellos comienzan, hermanos, a dirigirse a Dios,
Entonces esa oración estaba dirigida al Padre. Comenzaron a dirigir su oración al Padre. ¿Por qué? Porque ellos declararon: soberano Señor, tú eres el Dios. Tú eres el Dios, tú eres nuestro Padre, que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí están reconociendo quién es el soberano Señor, quién es el Dios. Él es el Padre. ¿Por qué? Porque lo están reconociendo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice, cómo ellos se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ahí están reconociendo al soberano Señor, al Dios con el que ellos comienzan esta oración como el Padre. Queriendo decir que esta oración que ellos comienzan a hacer, estaban dirigiéndose al Padre. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ahora Padre, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Aquí están pidiendo ellos, hermanos, que el Padre Celestial haga justicia por lo que ellos estaban atravesando. A ellos les habían prohibido que hablaran en el nombre de Jesús. A ellos les habían prohibido que predicaran más el nombre de Jesús. A ellos les estaban diciendo: callen ya y ya no prediquen en este nombre, ya no proclamen este nombre. Y ellos dicen: mira sus amenazas, mira que ellos se han levantado en contra de tu Hijo Jesús. Dicen ellos, y ahora ellos nos están amenazando a nosotros. Dice: pero mira sus amenazas, pero a nosotros concédenos que con denuedo, con valentía hablemos tu palabra. Y tú, Señor Padre, sigue obrando, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Pero fíjese, hermanos, lo que los discípulos usan. Dice: todo esto, Padre, todo esto, Señor soberano, todo esto, Dios, todo esto, Padre, porque recuerde, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre. Todo esto, Padre, hazlo mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo esto hazlo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo esto hazlo en el nombre de Jesús. Aquí, hermanos, está aquello que pues al Padre nuestro le falta, que es el nombre de Jesús. Y cuando ellos oraron al Padre y ellos clamaron al Padre y lo hicieron tal y como Jesús se los había enseñado: todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, el Padre lo va a hacer. Pidan al Padre, hasta ahora nada habéis pedido al Padre, pero pidan al Padre en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Dice entonces, hermanos, que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Dios trajo una contestación, hermanos, de lo que ellos estaban pidiéndole al Padre a través del nombre de Jesús. Mira sus amenazas, mira que ellos nos están pidiendo que nos callemos, mira lo que ellos nos están pidiendo que hagamos, que ya no prediquemos, que ya no hablemos en el nombre de Jesús. Pero te pedimos que nosotros nos ayudes, porque queremos seguir predicando tu palabra con valentía, con denuedo. Y Señor Padre, sigue extendiendo tu mano para que se hagan sanidades, prodigios, señales y maravillas, milagros. Dice: y todo hazlo mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y cuando ellos pidieron al Padre a través del nombre de Jesús, vino la contestación, porque eso fue lo que Jesús declaró, hermanos. Jesús lo declaró rápidamente, ¿verdad? Podemos meditar. Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Dice: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, Él se los va a dar. Dice: de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid al Padre en el nombre de Jesús, dice, y van a recibir. Y ellos en este momento, hermanos, recibieron la contestación a su petición, la contestación a su necesidad. ¿Por qué? Porque oraron al Padre a través del nombre de Jesús. Así es que lo primero, hermanos, lo primero es que tenemos que orar al Padre y tenemos que orar en el nombre de Jesús. Jesús nos enseñó esto. A lo mejor usted fue enseñado de otra manera. A lo mejor usted se ha estado dirigiendo a cualquier otra cosa, pero la Biblia es clara y Jesús fue claro, y Él dijo y Él declaró: pidan al Padre, oren al Padre. Jesús mismo lo hizo, hermanos. Cuando enseñó sobre la oración, oró el Padre Nuestro. Cuando estaba por resucitar a Lázaro, oró al Padre. Cuando estaba en los momentos de tristeza y de agonía, oró al Padre. Y no nada más en esas ocasiones, en muchas ocasiones siempre oró al Padre, y entonces el Padre le respondió, el Padre contestó. Si usted y yo sentimos que nuestras oraciones todavía no han sido contestadas, o que algo, hermanos, está faltando en nuestra oración, pongamos en práctica esta enseñanza de Jesús. Oremos al Padre a través de su nombre, a través del nombre de Jesús. Dice, van a pedir y van a recibir para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que gracias damos a Dios, hermanos, por esto, y porque sabemos que servimos a un Dios grande, precioso y maravilloso, que nos escucha, y cuando oramos en el nombre de Jesús, algo grande y precioso sucede a favor nuestro. Así es que por eso damos gracias y bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también quiero decirles que aquí en nuestra librería, en nuestra iglesia local, tenemos estos dos libros que hablan sobre la oración. Son temas diferentes, pero yo sé que nos pueden ayudar mucho para tener una vida de oración exitosa. Y quisiera yo ponerlos aquí en la pantalla para ustedes, para que ustedes lo vean, hermanos. Uno de ellos se titula Comienza con la oración. 250 oraciones de esperanza y fortaleza. A veces no entendemos las palabras, a veces no comprendemos las palabras que debemos de usar para orar, o no encontramos las palabras para orar correctamente. Y este libro de Más Lucado es una muy buena manera de leer las oraciones tal y como él las escribe aquí en este libro, y que de ahí podamos nosotros, pues bueno, seguir aprendiendo cómo debemos de orar, qué palabras debemos de usar para orar. Y yo sé que el Señor pues nos enseña y nos da ese denuedo, nos da esa valentía y nos da esa agilidad en nuestra boca, en nuestras palabras, para seguir expresándole más al Señor lo que nosotros necesitamos. Así es que si usted está por aquí cerca y le gustaría tener este libro, lo tenemos en nuestra librería aquí local. Y si no, pues le invitamos, hermanos, a que lo adquiera, pues, o lo consiga por alguno en una librería o en línea, y yo sé que va a ser de bendición para su vida. Otro de los libros, hermanos, es este otro libro que se titula El poder de los padres que oran. Son oraciones, hermanos, específicamente que un padre o una madre puede hacer para sus hijos. Entonces a veces no sabemos cómo pedir al Padre por nuestros hijos de acuerdo a alguna situación que ellos estén viviendo o que ellos estén atravesando, pero una manera de orar correctamente, pues sabemos que es al Padre a través del nombre de Jesús. Pero este libro, hermanos, nos puede ayudar a tener una idea de cómo podemos pedir al Padre por nuestros hijos. Si ellos están pasando por la adolescencia, si están pasando por la juventud, si están pasando por rebeldía, si están pasando por alguna relación de noviazgo, si están pasando por problemas, a lo mejor ya están casados con familia y todo, pero aún como padres pues tenemos la responsabilidad de seguir orando por ellos. Este libro, hermanos, nos muestra algunos ejemplos de oraciones, de cómo podemos orar de acuerdo a la situación que ellos estén atravesando. Así es que también, si usted lo necesita,
Si usted lo necesita, aquí lo tenemos, hermanos, en nuestra librería local. Y si no, hermanos, pues bueno, lo puede conseguir en línea o en alguna otra librería. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. Amén. Y pues bueno, hermanos, gracias damos a Dios por este momento. Recuerde, todos los días viernes estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook, Centro de Alabanza Nueva Vida. Y luego, hermanos, durante la semana de ayuno y de oración, en esa semana, todos los días, de lunes a viernes, estamos en vivo. Así es que pues también nos puede ver en vivo. Si usted se puede conectar, pues adelante. Yo sé que mientras estamos en vivo, pues usted está escuchando la palabra del Señor y es de bendición para su vida. Y aprovecho este momento para saludar a todos los hermanos o hermanas que se están conectando o se han conectado. Dios les bendiga. Aquí yo puedo ver, aquí en mi celular yo puedo ver quienes se han conectando, quienes están viendo este video. Y pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Un saludo para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, y oramos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que podamos seguir. Si ya hemos orado al Padre en el nombre de Jesús, sigámoslo haciendo, porque sabemos que las oraciones van a seguir siendo contestadas. Pero si por alguna razón no sabíamos que teníamos que orar al Padre y teníamos que hacerlo a través del nombre de Jesús, que esto haya sido una palabra de enseñanza y que lo comencemos a aplicar en nuestras oraciones, para que de esa manera las oraciones sean efectivas. Y pues bueno, hermanos, si después por alguna razón ya no llega a encontrar el video aquí en la página de Facebook, no se preocupe, pero vaya a nuestro canal de YouTube, Centro de Alabanza Nueva Vida, y ahí está también en nuestro canal estos mensajes, tanto los devocionales, nuestro pan de cada día, están los devocionales vida, que son los cantos de alabanza y de adoración de los días domingos, las predicaciones del día domingo, y yo sé que cada palabra va a ser de bendición para su vida. Amén. Así es que gracias damos a Dios por todo ello y bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, gracias por haberse conectado, gracias por haber estado con nosotros, y que esta palabra, hermanos, quede presente y bien arraigada en nuestro corazón. Todo lo que pidiéramos al Padre y lo hagamos en el nombre de Jesús, será hecho, para que nuestro gozo sea cumplido. Pediremos y vamos a recibir, porque pediremos de la manera bíblica, de la manera correcta, tal y como Jesús lo enseñó. Pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré, el Padre lo hará y vuestro gozo será cumplido. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y nos vemos en el próximo devocional con la ayuda de nuestro Dios.